el impuesto a la riqueza, tercera parte. En este tercer audio analizaremos dos situaciones que se pueden dar en este tributo, las cuales se refieren a lo siguiente. Primero, el papel que juega el impuesto predial en la determinación del hecho generador de este impuesto. Segundo, la suerte que corre para efectos del impuesto analizado, una sucesión ilíquida que nace después del 1 de enero del año 2015, cuando el causante era sujeto pasivo del tributo de mención por tener un patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones de pesos, como lo consagra la Ley 1739 de 2014. En cuanto al primer punto, el papel que juega el impuesto predial en la determinación del hecho generador del impuesto a la riqueza, debemos manifestar que el impuesto predial, por expresa disposición de la Ley 14 de 1983 y demás normas complementarias, se causa el 1 de enero de cada año, es decir, que a la fecha de la determinación del hecho generador del impuesto a la riqueza, que es el 1 de enero del año 2015, el impuesto predial para el citado año ya nació a la vida jurídica. A su vez, el valor patrimonial de los bienes que integran el patrimonio de los sujetos pasivos debe ser determinado en la forma que lo establece el título segundo del libro primero del Estatuto Tributario, dentro de los cuales se encuentra el artículo 277 del mismo ordenamiento jurídico, que al regular el valor patrimonial de los bienes inmuebles dice, abro comillas, los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por el costo fiscal determinado de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos 1 y 3 del título segundo del libro primero de este estatuto y en el artículo 65 de la Ley 75 de 1986. Los contribuyentes no obligados a llevar libros de contabilidad deben declarar los inmuebles por el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el autoavalúo o el avalúo catastral actualizado al final del ejercicio, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de este estatuto. Las construcciones o mejoras no incorporadas para efectos del avalúo o del costo fiscal del respectivo inmueble deben ser declaradas por separado. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 90 rayados de este estatuto. Cierro comillas. Obsérvese que la norma en mención regula el avalúo catastral como valor patrimonial de los bienes inmuebles y el hecho generador del impuesto a la riqueza está dado por la posesión de un patrimonio líquido a 1 de enero del año 2015 igual o superior a 1.000 millones de pesos. Es decir, que a dicha fecha, los municipios ya tienen el avalúo catastral por el año 2015. Por lo que creemos que no es dable prescindir del avalúo catastral para la determinación del valor patrimonial de los bienes inmuebles cuando estemos en presencia de una persona natural, si este valor es superior al precio de adquisición o al costo fiscal. Tratándose de persona jurídica, si bien es cierto que el avalúo catastral también sirve como costo fiscal, habrá que atender al valor por el cual se vienen declarando dichos inmuebles, el cual en todos los casos comienza por el precio de adquisición más los ajustes por inflación a 31 de diciembre del 2006 si los hubo, más las construcciones y mejoras, la contribución por valorización y el reajuste fiscal del artículo 65 de la Ley 75 de 1986, menos la depreciación, sin que el valor resultante de esta operación deba ser comparado con el avalúo catastral del año 2015. En síntesis, consideramos que el valor del avalúo catastral del año 2015 debe ser tenido en cuenta tanto para determinar el hecho generador del impuesto a la riqueza como la base gravable, independientemente que los municipios concedan plazo para el pago del impuesto predial y que la factura de liquidación del mismo llegue con posterioridad al 1 de enero. Máxime cuando el vencimiento del impuesto a la riqueza comienza a partir del 12 de mayo de 2015, fecha en la cual todos los municipios ya han realizado la entrega de la factura respectiva de este tributo de carácter territorial. En cuanto al segundo tema objeto de estudio, que consiste en analizar la suerte que corre para efectos del impuesto a la riqueza, una sucesión ilíquida que nace después del 1 de enero del año 2015, cuando el causante era sujeto pasivo del impuesto a la riqueza por tener un patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones de pesos como lo consagra la ley, debemos decir que si bien es cierto que el artículo primero de la última reforma tributaria consagró como sujeto pasivo del impuesto a la riqueza a las sucesiones ilíquidas que tengan en enero 1 del año 2015 un patrimonio líquido igual o superior a 1.000 millones de pesos, no es menos cierto que ningún artículo de la citada ley prevé la suerte que corre esta figura jurídica cuando nace después de la consagración del hecho generador de este impuesto, por lo que del estudio de ello han surgido entre otras las siguientes posiciones que exponemos a continuación. La primera de ellas indica que como la sucesión ilíquida es el patrimonio conformado por los bienes
rentas y deudas que deja una persona natural cuando fallece hasta que se adjudiquen a sus herederos o legatarios, la sucesión ilíquida deberá seguir pagando el impuesto a la riqueza hasta tanto se liquide. Máxime cuando dicha figura fue considerada como sujeto pasivo si cumple con el hecho generador de este tributo a enero 1 del año 2015. Así las cosas, quienes defienden esta posición argumentan que esta figura no es más que una extensión para efectos tributarios de la persona natural, como sucede en el impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo que cuando ello ocurra no es posible pregonar el nacimiento de una causal de este tributo, máxime cuando el artículo 2 no la consagró. La segunda posición considera que como la sucesión ilíquida nace con posterioridad al 1 de enero del año 2015, se debe pagar impuestos solo por este año, porque los sujetos pasivos son aquellos que cumplan con las condiciones al momento de la generación o configuración del hecho generador de este tributo. Y como a dicha fecha no existía esta figura jurídica, entonces no es posible crear esta obligación que es función privativa del Congreso de la República. Es decir, que donde el legislador no distingue, no le da al intérprete a distinguir. Creemos que aunque esta segunda posición tiene elementos de defensa, es muy probable que la Administración de Impuestos considere que la sucesión ilíquida deberá seguir pagando el impuesto a la riqueza hasta tanto haga la liquidación de su patrimonio a los herederos, razón por la que sugerimos que cuando nazca esta figura jurídica se liquide lo más rápido posible para evitar que llegue el momento de causación de este impuesto, el cual se da el 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 para las personas naturales y sucesiones ilíquidas que hayan nacido a enero 1 del año 2015, quedando la duda para aquellos casos en donde esta figura surja a la vida jurídica con posterioridad a la fecha antes indicada, si continúa con dicha carga fiscal o desaparece para los años siguientes a la ocurrencia del fallecimiento de la persona natural. En este orden de ideas, dependiendo de la posición que asuman los herederos será mayor el riesgo, por lo que se debe analizar los lineamientos que sobre la materia haya vertido la Administración de Impuestos y la Justicia Contenciosa Administrativa. Este análisis fue realizado por Jus Veritas Abogados en cabeza de su accionista Martín Emilio Rey Castillo. Muchas gracias.